11º domingo del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo pone a nuestra consideración lo que es el punto central, el tema central, la realidad fundamental de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo de su misión. Jesucristo viene a salvar al hombre del pecado, pero también viene a instituir en esta vida, en este mundo, su reino, el reino de Dios. Y por eso, en los inicios de su ministerio público, nuestro Señor, como lo refieren todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, el mismo Juan, nuestro Señor va a manifestar cómo este reino, el reino de Dios, Él lo viene a instituir, a instaurar aquí en la tierra. Conviértanse, hagan penitencia porque ha llegado el reino de Dios. Y luego, a lo largo de su ministerio, va a ir explicando cómo es ese reino, cómo ese reino va a ir creciendo en diferentes momentos, en diferentes lugares, y cómo desde muy pequeño va a ir haciéndose cada vez más grande. En el Evangelio de hoy nos encontramos precisamente a nuestro Señor hablando del reino, y va a decir: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Primero, hay que centrarnos en el reino de Dios. Habíamos dicho que nuestro Señor, su ministerio público, empieza diciendo: conviértanse, hagan penitencia, porque ha llegado el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En primer lugar, el reino de Dios es el mismo Cristo. Cristo mismo, con su persona, con su ser, con sus enseñanzas. Él es ese reino. Él viene a instaurar aquí en la tierra su reinado, su manera de vivir, de actuar, de estar entre nosotros, no a base de la autoridad, no a base de la fuerza, sino a base del amor. El reino de Dios. Ahora, ese reino de Dios, además de ser Jesucristo, son también sus enseñanzas, su misma enseñanza a través de su propia vida, sus propios actos, pero además de sus palabras y también de sus instituciones. Jesucristo va a instituir el colegio de los 12 apóstoles y por eso va a llamar discípulos que luego van a constituir el colegio apostólico, los 12 apóstoles, pero además va a llamar a más personas, son los discípulos.
con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, somos también todos los bautizados para formar parte del reino de Dios. El reino de Dios también, como parte de este reino, son las instituciones que Jesucristo crea, realiza. Por ejemplo, el Papa va a dejar a San Pedro al frente de toda su iglesia, de todo su reino. Va a instituir los sacramentos, el bautismo, todos los sacramentos. Decíamos que el Evangelio nos presenta a Jesucristo hablando del reino y va a decir: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. El reino de Dios se parece a un hombre. Ese hombre está significando al mismo Cristo. Cristo que viene a sembrar su reino en esta tierra. Esa semilla, esa simiente es su palabra, a través de la cual va sembrando su reino. Pero además también esa palabra podemos pensar que cae en el corazón de cada persona, en el alma de cada persona. Y ese reino también va en cada persona, va germinando, va creciendo, siempre y cuando también haya colaboración de esa persona, es decir, como dice aquí nuestro Señor, de esa tierra. El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Y luego va a ir produciendo frutos. Y por eso dice nuestro Señor: la tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. En definitiva, Jesucristo viene a instaurar su reino, el reino de Dios, en la tierra. Todos estamos llamados, todos los hombres estamos llamados a formar parte de ese reino. Empezamos a ser parte de ese reino a partir del sacramento del bautismo. Y luego ese reino al cual hemos empezado a ser parte a partir del bautismo, es decir, la Iglesia Católica, esa gracia, esa fe de pertenecer al reino, tiene que ir fructificando. Llega un momento en que cada persona, libremente tiene que hacerlo fructificar, aceptarlo y hacerlo crecer, hacer que dé frutos, fruto de santidad, fruto de buenas obras. Nuestro Señor pone también otro ejemplo, otra parábola. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? Va a decir: ¿qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Efectivamente, el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños, casi imperceptible, de las hortalizas. Pero cuando se siembra y luego empieza a crecer, se convierte en un arbusto muy grande. Dice nuestro Señor, hasta el punto de que vienen los pájaros a cobijarse, a hacer sus nidos ahí. El reino de Dios ha empezado así, pequeñito. Y nuestro Señor Jesucristo, y después los apóstoles, y luego poco a poco algunos seguidores más. Y hoy ese reino de Dios, que hay que identificarlo con la Iglesia Católica, pues está alrededor de los 2.000 millones de personas en el mundo entero. Ese reino de Dios ha empezado como ese granito de mostaza, pequeñito, pero luego ha ido creciendo. Pero también se puede entender ese reino de Dios como esa semilla que cae en el corazón de cada persona, y allí también tiene que fructificar, ahí también tiene que hacerse fuerte, tiene que profundizarse, tiene que ir creciendo. Y entonces surge la pregunta: ese reino de Dios que a partir del bautismo somos parte, ¿realmente está creciendo en mi vida? ¿Lo estoy haciendo fructificar? ¿Estoy profundizando en mi fe? ¿Estoy extendiendo ese reino que, como todo bien, como todo lo bueno,
no puede ser para tenerlo uno mismo, sino para difundirlo, para expandirlo, porque siempre el bien es difusivo, el bien es para difundir. Ese reino de Dios que he tenido la gracia de que Jesucristo, de que Dios me lo regale, ¿está fructificando en mi persona? ¿Estoy tratando de expandirlo? Este Evangelio nos permite, por lo tanto, por un lado, agradecerle a Dios, agradecer a Jesucristo que haya venido a instaurar su reino aquí en la tierra. Ese reino se identifica con la Iglesia Católica. Agradecerle a Dios que haya querido que nosotros formemos parte de ese reino a partir del bautismo. Pero además, este Evangelio nos permite interrogarnos: ¿qué tal miembro soy de este reino? ¿Cómo procuro difundirlo? Que pongamos todo esto en manos de Dios a través de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.